Ven, sígueme 2025 para el hogar y la iglesia. Capítulo 31. Doctrina y Convenios, sección 84. Lección asignada del 28 de julio al 3 de agosto de 2025. Titulado El poder de la divinidad. A partir del momento en que el sacerdocio fue restaurado en 1829, los primeros santos fueron bendecidos por el sagrado poder del Señor. Fueron bautizados, confirmados y llamados a servir mediante la autoridad del sacerdocio, de manera muy similar a como lo somos en la actualidad. Pero el tener acceso al poder del sacerdocio no es lo mismo que entenderlo completamente. Y había más que Dios deseaba que sus santos entendieran, particularmente teniendo en cuenta la restauración futura de las ordenanzas del templo. La revelación de 1832 sobre el sacerdocio, que actualmente en la sección 84 de Doctrina y Convenios, amplió la visión de los santos sobre lo que es realmente el sacerdocio, y puede hacer lo mismo por nosotros en la actualidad. Después de todo, hay mucho que aprender sobre el poder divino que posee la llave del conocimiento de Dios, que pone de manifiesto el poder de la divinidad y que nos prepara para ver la faz de Dios, sí, el Padre, y vivir. Como subtítulo: Tengo acceso al poder y a las bendiciones del sacerdocio de Dios. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 84, los versículos del 17 al 32. Medite a continuación. ¿Qué le viene a la mente a usted cuando piensa en la palabra sacerdocio? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo influye en su vida el poder del sacerdocio de Dios? Medite nuevamente. Después de haber meditado en estas preguntas, usted podría estudiar los versículos que se leerán en este bloque de lectura y buscar en ellos lo que Dios desea que usted sepa sobre el poder del sacerdocio. Durante la lectura, piense en cómo podría usar esos versículos para describir el sacerdocio y sus propósitos a alguien más. Para hacer este ejercicio, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 84, los versículos del 17 al 32, que dicen lo siguiente. Y este sacerdocio continúa en la Iglesia de Dios en todas las generaciones, y es sin principio de días ni fin de años. Y el Señor también confirmó un sacerdocio sobre Aarón y su descendencia por todas sus generaciones, y este sacerdocio también continúa y permanece para siempre con el sacerdocio que es según el orden más santo de Dios. Y este sacerdocio mayor administra el Evangelio y posee la llave de los misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne. Porque sin esto, ningún hombre puede ver la faz de Dios, sí, el Padre, y vivir. Moisés claramente enseñó esto a los hijos de Israel en el desierto, y procuró diligentemente santificar a los de su pueblo, a fin de que vieran la faz de Dios. Mas endurecieron sus corazones, y no pudieron aguantar su presencia. Por tanto, el Señor en su ira, porque su ira se había encendido en contra de ellos, juró que mientras estuviesen en el desierto no entrarían en su reposo, el cual es la plenitud de su gloria. Por consiguiente, tomó a Moisés de entre ellos, y el santo sacerdocio también, y continuó el sacerdocio menor, que tiene la llave del ministerio de ángeles y el evangelio preparatorio.
el cual es el Evangelio de arrepentimiento y de bautismo, y la remisión de pecados, y la ley de los mandamientos carnales, que el Señor en su ira hizo que continuara en la casa de Aarón entre los hijos de Israel hasta Juan, a quien Dios levantó, pues fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, porque se bautizó mientras estaba aún en su niñez, y cuando tenía 8 días de edad, el ángel de Dios lo ordenó para este poder, con el objeto de derribar el reino de los judíos y enderezar las sendas del Señor ante la faz de su pueblo, a fin de prepararlo para la venida del Señor, en cuya mano se halla todo poder. Y además, los oficios de élder y obispo son dependencias necesarias que corresponden al sacerdocio mayor. Y además, los oficios de maestro y diácono son dependencias necesarias que pertenecen al sacerdocio menor, sacerdocio que se confirmó sobre Aarón y sus hijos. De manera que, como dije concerniente a los hijos de Moisés, porque los hijos de Moisés y también los hijos de Aarón ofrecerán una ofrenda y un sacrificio aceptables en la casa del Señor, la cual se le edificará en esta generación, en el lugar consagrado como he indicado. Y los hijos de Moisés y de Aarón, cuyos hijos sois vosotros, serán llenos de la gloria del Señor sobre el monte de Sión en la casa del Señor, y también muchos que he llamado y enviado para edificar mi iglesia. Ahora, medite a continuación. ¿Cómo describiría usted el sacerdocio y sus propósitos a alguien más? Medite brevemente. Una de las cosas que seguramente encontró en estos versículos es que mediante las ordenanzas del sacerdocio se manifiesta el poder de la divinidad. Cuando usted esté explicando a alguien más acerca del sacerdocio, usted podría mencionar las ordenanzas del sacerdocio en las que ha participado. Ahora, medite a continuación. ¿De qué manera esas ordenanzas y los convenios asociados con ellas han traído el poder de Dios a su vida? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo sería su vida sin ellos? Es decir, sin esas ordenanzas y convenios. Medite nuevamente. Presidente Russell M. Nelson enseñó lo siguiente: toda mujer y todo hombre que hace convenios con Dios y los guarda, y que participa dignamente en las ordenanzas del sacerdocio, tiene acceso directo al poder de Dios. Este es un fragmento del mensaje Tesoros Espirituales, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2019. Se le invita a considerar estudiar el mensaje completo del presidente Nelson y buscar en él formas de obtener el poder del Salvador en su vida. Para hacer este ejercicio, a continuación, estudiaremos el mensaje Tesoros Espirituales por el presidente Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2019, el cual estudiaremos a continuación. Hace varios meses, al final de una sesión de investidura en el templo, le dije a mi esposa Wendy: espero que las hermanas comprendan los tesoros espirituales que les pertenecen en el templo. Hermanas, a menudo me encuentro pensando en ustedes. Incluso hace 2 meses, cuando Wendy y yo visitamos Harmony, Pensilvania. Ese fue nuestro segundo viaje a ese lugar. En ambas ocasiones nos conmovió profundamente el recorrer ese terreno sagrado.
Allí en Harmony fue donde Juan el Bautista se apareció a José Smith y restauró el sacerdocio arónico. Fue allí donde los apóstoles Pedro, Santiago y Juan se aparecieron para restaurar el sacerdocio de Melquisedec. Fue en Harmony donde Emma Hale Smith actuó como la primera escribiente de su esposo, mientras el profeta traducía el libro de Mormón. Fue también en Harmony donde José recibió una revelación en la que el Señor manifestaba su voluntad respecto a Emma. El Señor le mandó a Emma que explicara las Escrituras, exhortara a la iglesia para recibir el Espíritu Santo y dedicara tiempo a aprender mucho. A Emma también se le aconsejó desechar las cosas de este mundo y buscar las de uno mejor, y adherirse a los convenios que había hecho con Dios. El Señor concluyó su instrucción con estas poderosas palabras: «Esta es mi voz a todos». Todo lo que sucedió en Harmony tiene implicaciones profundas para la vida de ustedes. La restauración del sacerdocio, junto con el consejo que el Señor le dio a Emma, pueden ser una guía y una bendición para cada una de ustedes. ¿Cómo anhelo que comprendan que la restauración del sacerdocio es tan relevante para ustedes como mujeres, como lo es para cualquier hombre? Debido a que el sacerdocio de Melquisedec ha sido restaurado, tanto las mujeres como los hombres que guardan sus convenios tienen acceso a todas las bendiciones espirituales de la Iglesia. O podríamos decir, a todos los tesoros espirituales que el Señor tiene para sus hijos. Toda mujer y todo hombre que hace convenios con Dios y los guarda, y que participa dignamente en las ordenanzas del sacerdocio, tiene acceso directo al poder de Dios. Quienes han sido investidos en la casa del Señor reciben un don de poder del sacerdocio de Dios en virtud de ese convenio, junto con un don de conocimiento para saber cómo recurrir a ese poder. Los cielos están tan abiertos para las mujeres que han sido investidas con el poder de Dios que procede de sus convenios del sacerdocio, como para los hombres que poseen dicho sacerdocio. Ruego que esa verdad se grabe en el corazón de cada una de ustedes, porque creo que les cambiará la vida. Hermanas, queridas hermanas, ustedes tienen el derecho a recurrir libremente al poder del Salvador para ayudar a su familia y a otros seres queridos. Tal vez se digan a ustedes mismas: esto suena maravilloso, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo atraer el poder del Salvador a mi vida? Ese proceso no lo encontrarán detallado en ningún manual. El Espíritu Santo será su tutor personal, a medida que procuren comprender lo que el Señor quiere que sepan y hagan. Ese proceso no es rápido ni fácil, pero sí es espiritualmente fortalecedor. ¿Qué podría ser más emocionante que trabajar con el Espíritu para comprender el poder del sacerdocio, o sea, el poder de Dios? Lo que sí puedo decirles es que tener acceso al poder de Dios en su vida requiere las mismas cosas que el Señor le indicó a Emma y a cada una de ustedes que hicieran. Así que las invito a estudiar con espíritu de oración la sección 25 de Doctrina y Convenios y descubrir lo que el Espíritu Santo les enseñará a ustedes. Su esfuerzo espiritual y personal les brindará alegría a medida que obtengan, entiendan y utilicen el poder con el que han sido investidas. Parte de ese esfuerzo requerirá que dejen de lado muchas de las cosas de este mundo.
A veces hablamos casi a la ligera de alejarnos del mundo con su contención, tentaciones generalizadas y filosofías falsas. Pero el hacerlo realmente requiere que analicen su vida de manera minuciosa y regular. Al hacerlo, el Espíritu Santo las guiará en cuanto a lo que ya no se necesita, lo que ya no es digno de su tiempo y energía. Conforme alejen su atención de las distracciones mundanas, algunas cosas que les parecen importantes ahora dejarán de ser una prioridad. Tendrán que decir que no a algunas cosas, aunque parezcan inofensivas. Al embarcarse en este proceso permanente de consagrar su vida al Señor, los cambios en su perspectiva, sentimientos y fortaleza espiritual las sorprenderán. Y ahora unas breves palabras de advertencia. Hay quienes desean socavar su capacidad de invocar el poder de Dios. Hay quienes quieren que duden de ustedes mismas y disminuyan su gran capacidad espiritual como mujeres rectas. Ciertamente, el adversario no quiere que comprendan el convenio que hicieron al bautizarse o la profunda investidura de conocimiento y poder que han recibido o recibirán en el templo, la casa del Señor. Y Satanás, ciertamente, no quiere que comprendan que cada vez que sirven y adoran dignamente en el templo, salen armadas con el poder de Dios y con sus ángeles que las guardan. Satanás y sus secuaces constantemente crearán obstáculos para evitar que comprendan los dones espirituales con los que han sido y pueden ser bendecidas. Desafortunadamente, algunos obstáculos pueden ser el resultado del mal comportamiento de otra persona. Me entristece pensar que alguna de ustedes se haya sentido excluida, o que no le haya creído un líder del sacerdocio, o que haya sido víctima de abuso o traición por parte de su esposo, su padre o un supuesto amigo. Siento profundo dolor por el hecho de que alguna de ustedes se haya sentido marginada, insultada o juzgada erróneamente. Tales ofensas no tienen lugar en el reino de Dios. Por el contrario, me emociono cuando me entero de que hay líderes del sacerdocio que sinceramente procuran la participación de mujeres en los consejos de barrio y estaca. Me inspira cada esposo que demuestra que su responsabilidad más importante del sacerdocio es cuidar a su esposa. Elogio al hombre que respeta profundamente la capacidad de su esposa para recibir revelación y la atesora como compañera en igualdad de condiciones en su matrimonio. Cuando un hombre comprende la majestad y el poder de una mujer santo de los últimos días que es recta y procura lo bueno y ha sido investida, ¿es de extrañar que él desee ponerse de pie en el momento en que ella entra al salón? Desde el principio de los tiempos, las mujeres han sido bendecidas con una brújula moral singular, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Ese don se realza en aquellas que hacen y guardan convenios y se aminora en aquellas que obstinadamente ignoran los mandamientos de Dios. Me apresuro a agregar que no absuelvo a los hombres de ninguna manera del requisito de Dios de que ellos también distingan entre el bien y el mal. Pero mis queridas hermanas, su habilidad para discernir la verdad del error, para ser las guardianas de la moral en la sociedad, es crucial en estos últimos días. Y dependemos de ustedes para enseñar a los demás a hacer lo mismo. Permítanme ser muy claro al respecto. Si este mundo pierde la rectitud moral de sus mujeres, el mundo nunca se recuperará.
Nosotros, los santos de los últimos días, no somos del mundo. Somos del Israel del convenio. Se nos ha llamado para preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. Ahora quisiera aclarar varios puntos adicionales con respecto a las mujeres y el sacerdocio. Cuando se les aparta para servir en un llamamiento bajo la dirección de alguien que posee las llaves del sacerdocio, como su obispo o presidente destaca, a ustedes se les otorga la autoridad del sacerdocio para desempeñar ese llamamiento. De manera similar, cada vez que asisten al Santo Templo, ustedes están autorizadas para realizar ordenanzas del sacerdocio y oficiar en ellas. Su investidura del templo las prepara para hacerlo. Si han sido investidas, pero actualmente no están casadas con un hombre que posee el sacerdocio y alguien les dice, lamento que no tenga el sacerdocio en su hogar, por favor comprendan que esa declaración es incorrecta. Es posible que en su hogar no haya un poseedor del sacerdocio, pero ustedes han hecho convenios sagrados con Dios en su templo. De esos convenios fluye sobre ustedes una investidura del poder del sacerdocio del Señor. Y recuerden, si su esposo muriera, ustedes presidirían en su hogar. Como mujeres santos de los últimos días rectas e investidas, ustedes hablan y enseñan con el poder y la autoridad de Dios. Ya sea por exhortación o conversación, necesitamos su voz para enseñar la doctrina de Cristo. Necesitamos su opinión en los consejos familiares de barrio y destaca. Su participación es esencial y nunca está de adorno. Mis queridas hermanas, su poder aumentará a medida que presten servicio a los demás. Sus oraciones, ayuno, tiempo dedicado a las Escrituras y servicio en la obra del templo e historia familiar les abrirán los cielos. Les ruego que estudien con espíritu de oración todas las verdades que puedan encontrar sobre el poder del sacerdocio. Podrían comenzar con las secciones 84 y 107 de Doctrina y Convenios. Esas secciones las llevarán a otros pasajes. Las Escrituras y las enseñanzas de los profetas, videntes y reveladores modernos están repletas de esas verdades. Conforme aumente su comprensión y ejerzan fe en el Señor y en el poder de su sacerdocio, aumentará su capacidad para recurrir a ese tesoro espiritual que el Señor ha puesto al alcance de ustedes. Al hacerlo, se encontrarán en mejores condiciones para ayudar a crear familias eternas que estén unidas, selladas en el templo del Señor y llenas de amor por nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Todos nuestros esfuerzos para ministrarnos unos a otros, proclamar el Evangelio, perfeccionar a los santos y redimir a los muertos convergen en el Santo Templo. Actualmente tenemos 166 templos en todo el mundo y habrá más. Como saben, el templo de Salt Lake, la manzana del templo, y la plaza adyacente al edificio de las oficinas generales de la iglesia se renovarán en un proyecto que comenzará a finales de este año. Este santo templo se debe preservar y preparar para inspirar a generaciones futuras, tal como ha influido a nosotros en esta generación. A medida que la iglesia crezca, se edificarán más templos para que más familias tengan acceso a la bendición más grande de todas, la de la vida eterna. Consideramos que un templo es la estructura más sagrada de la iglesia. Siempre que se anuncian planes para construir un templo nuevo, se convierte en una parte importante de nuestra historia. Como hemos hablado aquí esta noche, ustedes, hermanas, son vitales para la obra del templo, y allí es donde recibirán sus tesoros espirituales más sublimes. Por favor, escuchen con cuidado y con reverencia. Al
anunciar ahora mis planes o nuestros planes para construir 8 nuevos templos. Si uno se anuncia en un lugar que sea significativo para ustedes, les ruego que inclinen su cabeza y que agradezcan en su corazón. Nos complace anunciar planes para anunciar templos en las siguientes ubicaciones: Freetown, Sierra León; Orem, Utah; Port Moresby, Papua Guinea; en Arkansas; Pacola, Filipinas; McAllen, Texas; Coban, Guatemala; Taylorsville, Utah. Gracias, queridas hermanas. Apreciamos profundamente el recibir estos planes con reverencia. Ahora, para concluir, me gustaría dejarles una bendición de que puedan comprender el poder del sacerdocio con el que han sido investidas y que aumenten ese poder ejercitando su fe en el Señor y en su poder. Estimadas hermanas, con profundo respeto y gratitud, expreso mi amor por ustedes. Declaro humildemente que Dios vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia. Testifico de ello en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 25, los versículos 10, 13 y 15, que dicen lo siguiente. Y de cierto te digo, que desecharás las cosas de este mundo, y buscarás las de uno mejor. Por consiguiente, eleva tu corazón y regocíjate, y adhiérete a los convenios que has hecho. Guarda mis mandamientos continuamente, y recibirás una corona de justicia. Y si no haces esto, no podrás venir a donde yo estoy. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 121, los versículos del 34 al 37 y del 41 al 46, que dicen lo siguiente. He aquí, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y por qué no son escogidos? Porque a tal grado han puesto su corazón en las cosas de este mundo y aspiran tanto a los honores de los hombres que no aprenden esta lección única, que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo, y que éstos no pueden ser gobernados ni manejados sino conforme a los principios de la rectitud. Es cierto que se nos pueden conferir, pero cuando intentamos encubrir nuestros pecados o satisfacer nuestro orgullo, nuestra vana ambición, o ejercer mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres, en cualquier grado de injusticia, he aquí, los cielos se retiran, el Espíritu del Señor es ofendido, y cuando se aparta, se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre. Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud del sacerdocio, sino por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero, por bondad y por conocimiento puro, lo cual engrandecerá en gran manera el alma sin hipocresía y sin malicia, reprendiendo en el momento oportuno con severidad, cuando lo induzca el Espíritu Santo, y entonces demostrando mayor amor hacia el que has reprendido, no sea que te considere su enemigo, para que sepa que tu fidelidad es más fuerte que los lazos de la muerte. Deja también que tus entrañas se llenen de caridad para con todos los hombres y para con los de la familia de la fe, y deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios, y la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del cielo. El Espíritu Santo será tu compañero constante, y tu cetro, un cetro inmutable de justicia y de verdad, y tu dominio será un dominio eterno, y sin ser compelido fluirá hacia ti para siempre jamás.
También se recomienda estudiar el tema sacerdocio, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Sacerdocio. Reseña. La palabra sacerdocio tiene dos significados. En primer lugar, el sacerdocio es el poder y la autoridad de Dios. Ha existido siempre y continuará existiendo sin fin. Por medio del sacerdocio, Dios creó y gobierna los cielos y la tierra. Mediante dicho poder exalta a sus hijos obedientes, llevando a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. En segundo lugar, en la vida terrenal, el sacerdocio es el poder y la autoridad que Dios da al hombre para obrar en todas las cosas necesarias para la salvación de los hijos de Dios. Las bendiciones del sacerdocio se hallan al alcance de todas las personas que reciben el Evangelio. Nombre del sacerdocio. En la primavera de 1835, José Smith recibió una revelación que explica el nombre del sacerdocio. En la Iglesia hay dos sacerdocios a saber, el de Melquisedec y el arónico, que incluye el levítico. La razón por la cual el primero se llama sacerdocio de Melquisedec es que Melquisedec fue un gran sumo sacerdote. Antes de su época se llamaba el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios, mas por respeto o reverencia al nombre del Ser Supremo, para evitar la repetición muy frecuente de su nombre, la Iglesia en los días antiguos dio a ese sacerdocio el nombre de Melquisedec, o sea, el sacerdocio de Melquisedec. Todas las otras autoridades u oficios de la Iglesia son dependencias de este sacerdocio. El segundo sacerdocio es llamado el sacerdocio de Aarón, porque se confirió a Aarón y a su descendencia por todas sus generaciones. Se llama el sacerdocio menor, porque es una dependencia del mayor, o sea, el sacerdocio de Melquisedec, y tiene el poder para administrar las ordenanzas exteriores. Restauración del sacerdocio. La autoridad de Dios para organizar su iglesia y efectuar las ordenanzas de salvación se perdió debido a la apostasía que ocurrió después de la muerte de Jesucristo y sus apóstoles en el siglo I. Sin embargo, fue restaurado por el Señor a José Smith por medio de mensajeros celestiales en el siglo XIX. Llaves del sacerdocio. Las llaves del sacerdocio son el derecho a presidir y dirigir los asuntos de la iglesia en una jurisdicción. Jesucristo tiene todas las llaves del sacerdocio pertenecientes a su iglesia, y ha conferido sobre cada uno de sus apóstoles todas las llaves pertenecientes al reino de Dios en la tierra. El apóstol viviente con más antigüedad, en el llamamiento, el presidente de la iglesia es la única persona sobre la tierra autorizada para ejercer todas las llaves del sacerdocio. La autoridad y el poder del sacerdocio. Hay una diferencia entre la autoridad del sacerdocio y el poder del sacerdocio. La autoridad del sacerdocio proviene de la ordenación, el poder proviene de la rectitud personal. El mundo necesita el sacerdocio. La Iglesia proporciona la organización y los medios para la enseñanza del Evangelio de Jesucristo a todos los hijos de Dios. El sacerdocio tiene la autoridad para administrar las ordenanzas de salvación a todos los seres humanos que están dispuestos a aceptarlas y son dignos de ellas. Sin el sacerdocio y sus ordenanzas salvadoras, toda la tierra sería totalmente asolada. Jesús es el mejor ejemplo de cómo utilizar la autoridad y el poder del sacerdocio para servir y bendecir a los demás. El presidente M. Russell Ballard, del Quórum de los Apóstoles, enseñó lo siguiente. El sacerdocio no solo es el poder mediante el cual los cielos y la tierra fueron creados, sino que también es el poder que el Salvador utilizó en su ministerio terrenal para llevar a cabo milagros, para bendecir y sanar a los enfermos, para devolver la vida a los muertos, y como el Hijo unigénito de nuestro Padre, para soportar el intenso dolor de Getsemaní y del Calvario, cumpliendo de ese modo las leyes de la justicia con misericordia, proporcionando una expiación infinita y venciendo la muerte física por medio de la resurrección. Esto es un fragmento de un mensaje. Esta es mi obra y mi gloria, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2013. El sacerdocio fortalece a la familia. La familia es ordenada por Dios. Es la unidad más importante en esta vida y en la eternidad.
nacer en una familia forma parte del plan de nuestro Padre Celestial. Él estableció las familias para traernos felicidad, para ayudarnos a aprender principios correctos en un ambiente amoroso y para prepararnos para la vida eterna. Los padres tienen la responsabilidad esencial de ayudar a sus hijos a prepararse para regresar al Padre Celestial. Todo esposo y padre en la iglesia debe esforzarse por ser digno de tener el sacerdocio de Melquisedec. Junto con su esposa como compañera en igualdad, él preside en rectitud y con amor, actuando como el líder espiritual de la familia. Las mujeres participan en la obra del sacerdocio. El presidente M. Russell Ballard, presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó lo siguiente. En el grandioso plan de nuestro Padre Celestial, que incluye el sacerdocio, los hombres tienen la singular responsabilidad de administrarlo, pero ellos no son el sacerdocio. Los hombres y las mujeres desempeñan funciones diferentes, pero igualmente valiosas. Así como una mujer no puede concebir un hijo sin el hombre, tampoco el hombre puede ejercer plenamente el poder del sacerdocio para establecer una familia eterna sin la mujer. En otras palabras, en la perspectiva eterna, el hombre y la mujer comparten el poder procreativo y el poder del sacerdocio. Esto es un fragmento del mensaje Esta es mi obra y mi gloria, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2013. Anote sus impresiones a continuación. También se recomienda estudiar el tema Enseñanzas de José Smith sobre el sacerdocio, el templo y las mujeres, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Enseñanzas de José Smith sobre el sacerdocio, el templo, las mujeres. Reseña. Las mujeres y los hombres disfrutan de muchas oportunidades de servicio en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tanto dentro de las congregaciones locales como a nivel de toda la Iglesia. Entre otras cosas, las mujeres santos de los últimos días dan discursos en las reuniones dominicales y en la Conferencia General de la Iglesia. Sirven misiones de proselitismo de tiempo completo. Llevan a cabo y ofician ceremonias sagradas en los templos de la Iglesia y dirigen organizaciones que ministran a las familias, a otras mujeres, a las jovencitas y a los niños. Ellas participan en los consejos del sacerdocio tanto a nivel local como general. Mujeres profesionales enseñan la historia y teología de los santos de los últimos días en universidades de la Iglesia y en los programas educativos de la Iglesia para los jóvenes. Sin embargo, debido a que solamente los hombres son ordenados a oficios del sacerdocio, han surgido preguntas acerca de la consideración que se da a la mujer en la Iglesia. Este ensayo proporciona contexto histórico relevante para estas importantes preguntas y explica las enseñanzas de José Smith acerca de las mujeres y la autoridad del sacerdocio. La restauración de la autoridad del sacerdocio por medio del profeta José Smith es una doctrina fundamental de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En los inicios de su ministerio, José Smith recibió la autoridad del sacerdocio por conducto de mensajeros celestiales. Con esa autoridad, organizó la Iglesia, confirió el sacerdocio a otros hombres y los ordenó a los oficios de ese sacerdocio. Por medio de esta misma autoridad, José Smith organizó la Sociedad de Socorro como parte estructural de la Iglesia, lo cual definió y autorizó formalmente un aspecto fundamental del ministerio de las mujeres. Todo esto se hizo a fin de preparar a los santos para participar en las ordenanzas del templo, las cuales se instituyeron poco después de la fundación de la Sociedad de Socorro. Para el momento de su muerte, la visión impartida a José Smith en las revelaciones se hallaba firmemente establecida. Las mujeres y los hombres podían recibir y administrar sagradas ordenanzas del sacerdocio en los santos templos, las cuales los ayudarían a prepararse para entrar en la presencia de Dios algún día. Lo que entendían los primeros santos de los últimos días sobre el sacerdocio. La restauración de la autoridad del sacerdocio vino en una época de gran agitación religiosa en los Estados Unidos.
Esta agitación fue motivada en parte por las dudas acerca de la autoridad divina. ¿Quién la tenía? ¿Cómo se obtenía y si era necesaria? A principios del siglo XIX, la mayoría de los cristianos creían que la autoridad para actuar en nombre de Dios había permanecido en la tierra desde la época del ministerio terrenal de Jesús. José Smith enseñó que el sacerdocio de Cristo se había perdido después de la muerte de los antiguos apóstoles y había sido restaurado nuevamente mediante la ministración de ángeles. Aún así, al principio, muchos santos de los últimos días entendían el concepto del sacerdocio, en gran medida, en los términos comúnmente aceptados en aquella época. En los Estados Unidos de la década de 1830, la palabra sacerdocio se definía como el oficio o el carácter de un sacerdote y el orden de los hombres que han sido apartados para oficios sagrados, lo que relacionaba el sacerdocio con un oficio religioso y con los hombres que lo poseían. De un modo similar, los primeros santos de los últimos días consideraban el sacerdocio principalmente como una ordenación a un oficio eclesiástico y la autoridad para predicar y llevar a cabo ritos religiosos, al igual que en la mayoría de las denominaciones cristianas de la época. Solamente los hombres santos de los últimos días tenían oficios del sacerdocio. Servían misiones de proselitismo formal y realizaban ordenanzas como el bautismo y la bendición de la Santa Cena. A diferencia de muchas otras iglesias, los santos de los últimos días extendían la ordenación al sacerdocio ampliamente a hombres comunes, según se indicaba por revelación. Con el tiempo, se estableció una amplia estructura de oficios y quórums del sacerdocio. Desde el principio, esta estructura fue gobernada por revelación bajo la dirección de los líderes del sacerdocio que poseían llaves. Las llaves del sacerdocio de Melquisedec, dadas por medio de mensajeros divinos a José Smith y más tarde transmitidas a otros, confirieron el derecho de presidir, el derecho para administrar las cosas espirituales y el derecho de oficiar en todos los oficios de la Iglesia. La comprensión de los santos de los últimos días de la naturaleza del sacerdocio y de las llaves aumentaba como resultado de las revelaciones que recibía José Smith. Una revelación de 1832 enseñó que el sacerdocio mayor, o de Melquisedec, poseía la llave del conocimiento de Dios, y que en las ordenanzas del sacerdocio se manifiesta el poder de la divinidad. A José Smith se le encomendó, al igual que a Moisés, santificar a los de su pueblo a fin de que vieran la faz de Dios. En 1836, mensajeros angelicales confirieron a José Smith las llaves del sacerdocio que permitirían que los miembros de la Iglesia recibieran las ordenanzas del templo. En una revelación de 1841, el Señor le mandó a los santos que construyeran un templo en Nauvoo, Illinois, en donde él revelaría a su pueblo todas las cosas concernientes a esta casa y a su sacerdocio. Las ordenanzas culminantes del sacerdocio habrían de realizarse en el templo y ayudarían a preparar a los hombres y a las mujeres para entrar en la presencia de Dios. Las mujeres santos de los últimos días de los primeros años de la Iglesia, tal como hacían las mujeres en otras partes, participaron activamente en su nueva comunidad religiosa. Ellas ratificaron decisiones votando en conferencias, amueblaron el templo con su trabajo manual. Junto con los hombres adoraron en reuniones y coros. Compartieron el Evangelio con sus familiares y vecinos. Llevaron a cabo reuniones en sus hogares e hicieron uso de dones espirituales, en privado y en público. La revelación de esos primeros tiempos daba autorización a las mujeres para explicar las Escrituras y para exhortar a la Iglesia. Sin embargo, al igual que la mayoría de los demás cristianos de esa época, los santos de los últimos días en los primeros años de la Iglesia reservaron para los hombres la predicación en público y el liderazgo. José Smith y la Sociedad de Socorro de Nauvoo. En subsiguientes revelaciones recibidas en Nauvoo, se proporcionó a las mujeres nuevas oportunidades de participar en la Iglesia y se amplió la comprensión de los santos de los últimos días en cuanto a la relación eterna entre los hombres y las mujeres. La organización de la Sociedad de Socorro Femenina de Nauvoo. El 17 de marzo de 1842.
constituyó un paso significativo en este proceso, deseando proporcionar ayuda caritativa a los hombres que trabajaban en la construcción del templo. Un grupo de mujeres santos de los últimos días planeó fundar una sociedad benéfica, como reflejo de una práctica popular de aquella época. Cuando presentaron su plan a José Smith, este se sintió inspirado para ir más allá de lo que representaban otras sociedades benéficas. Como más tarde recordó Sarah Granier Kimball, miembro fundadora de la Sociedad de Socorro, el profeta les dijo que tenía algo mejor para ellas y dijo que él iba a organizar a las mujeres en el orden del sacerdocio según el modelo de la Iglesia. Las mujeres llamaron a su nueva organización Sociedad de Socorro. No era como otras sociedades de mujeres de la época, ya que fue establecida por un profeta que actuó con la autoridad del sacerdocio para darles a ellas autoridad, responsabilidades sagradas y cargos oficiales dentro de la estructura de la Iglesia. No al margen de ella. Se organizó a las mujeres, como observó el apóstol John Taylor en la reunión inaugural. De acuerdo con las leyes del cielo, José Smith encargó a las mujeres socorrer al pobre y salvar almas. Declaró que la designación de su esposa Emma Ale Smith como presidenta de la Sociedad de Socorro cumplía una revelación que se le dio a ella 12 años antes, en la cual era llamada una dama elegida. También declaró a la sociedad: y ahora, doy la vuelta a la llave para ustedes en el nombre de Dios y esta sociedad se ha de regocijar y recibirá un torrente de conocimiento e inteligencia. A partir de este momento, Sarah Kingsley Cleveland, consejera de Emma Smith, expresó el sentimiento de que las mujeres habían recibido autorización divina cuando dijo: tenemos por objeto actuar en el nombre del Señor. Emma Smith exhortó a cada miembro de la sociedad a estar deseosa de hacer el bien, declarando que juntas harían algo extraordinario, y previó oportunidades extraordinarias y llamados apremiantes. Dos de los aspectos de las enseñanzas de José Smith a las mujeres de la Sociedad de Socorro pueden resultar desconocidos para los miembros de la Iglesia hoy en día. El primero es el uso de un lenguaje que está relacionado con el sacerdocio. Al organizar la Sociedad de Socorro, José habló de ordenar mujeres y dijo que las oficiales de la Sociedad de Socorro presidirían esta sociedad. También declaró: ahora doy vuelta a la llave para ustedes en el nombre de Dios. Estas declaraciones indican que José Smith delegó la autoridad del sacerdocio a las mujeres en la Sociedad de Socorro. Las palabras de José se pueden entender más plenamente en su contexto histórico. Durante el siglo XIX, los santos de los últimos días usaron el término llaves para referirse, en diferentes ocasiones, a autoridad, conocimiento u ordenanzas del templo. Asimismo, los miembros de la Iglesia algunas veces utilizaron el término ordenar en un sentido amplio, a menudo de manera intercambiable con apartar y no siempre haciendo referencia a un oficio del sacerdocio. A este respecto, los actos de José demostraron el significado de sus palabras. Ni José Smith ni ningún otro que actuara en su nombre, ni ninguno de sus sucesores confirieron el sacerdocio de Aarón ni el de Melquisedec a las mujeres ni las ordenaron a oficio alguno del sacerdocio. En años posteriores, palabras como ordenación y llaves se definieron con mayor precisión, como cuando el presidente John Taylor, quien actuó por asignación de José Smith para ordenar y apartar a Emma Smith y a sus consejeras, explicó en 1880 que la ordenación que se hizo entonces no significó conferir el sacerdocio sobre aquellas hermanas. Las mujeres sí recibieron autoridad para presidir la organización de mujeres y para nombrar oficiales cuando se necesitasen para dirigirla. Organización según la manera del sacerdocio. Incluso el ser guiadas por una presidenta con consejeras. En la época de la declaración del presidente Taylor, también se pusieron en marcha organizaciones dirigidas por mujeres para las mujeres jóvenes y los niños. Dichas organizaciones también tenían presidencias, que actuaban con autoridad delegada del sacerdocio. El segundo aspecto de las enseñanzas de José Smith a la Sociedad de Socorro que puede resultar desconocido hoy en día es la aprobación de la participación de las mujeres para dar bendiciones de salud, respecto a la imposición de manos femenina.
como se recoge en las actas de la Sociedad de Socorro de Nauvoo. José dijo que no es pecado para nadie que lo haga si tiene fe. Y aconsejó: si las hermanas tienen fe para sanar al enfermo, que todos se callen y permitamos que todo continúe. Algunas mujeres habían realizado tales bendiciones desde los primeros tiempos de la Iglesia. En aquella época, los santos de los últimos días entendían el don de sanar principalmente en referencia a la enseñanza del Nuevo Testamento de que era uno de los dones del Espíritu disponible para los creyentes por medio de la fe. José Smith enseñó que el don de sanar era una señal que seguiría a todo aquel que cree, sea hombre o mujer. Durante el siglo XIX, las mujeres bendijeron a los enfermos por medio de la oración de fe y muchas mujeres recibieron bendiciones del sacerdocio en las que se les prometía que tendrían el don de sanar. He visto muchas demostraciones del poder y la bendición de Dios por medio de las bendiciones de salud de las hermanas, testificó Elizabeth Ann Smith Whitney, quien, según su propio relato, fue bendecida por José Smith para ejercer ese don. En referencia a estas bendiciones de salud, la presidenta general de la Sociedad de Socorro, Elisa R. Snow, explicó en 1883: las mujeres pueden bendecir en el nombre de Jesús, pero no en virtud del sacerdocio. La participación de las mujeres en las bendiciones de salud fue disminuyendo gradualmente a principios del siglo XX, cuando los líderes de la Iglesia enseñaron que era preferible seguir la directiva que se encuentra en el Nuevo Testamento de llamar a los E con acento agudo líderes. En 1926, el presidente de la Iglesia, Heber J. Grant, afirmó que la primera presidencia no alienta a que se llame a las hermanas para bendecir a los enfermos, siendo que las Escrituras nos dicen que se ha de llamar a los E con acento agudo líderes, que poseen el sacerdocio de Dios y tienen el poder y la autoridad para bendecir a los enfermos en el nombre de Jesucristo. En la actualidad, el Manual 2. Administración de la Iglesia indica que solamente los poseedores del sacerdocio de Melquisedec pueden bendecir a los enfermos o afligidos. El sacerdocio y el templo. José Smith dijo que sus instrucciones a la Sociedad de Socorro tenían la intención de preparar a la mujer para poseer los privilegios, las bendiciones y los dones del sacerdocio. Eso se lograría por medio de las ordenanzas del templo. En esas nuevas ordenanzas se enseñaba sobre la naturaleza de Dios, el propósito de la vida, el significado de la vida eterna y la naturaleza de la relación del género humano con la divinidad. Y colocaron a los hombres y las mujeres en una relación de convenio con Dios. Las enseñanzas de José Smith acerca de las ordenanzas del templo proporcionan un mayor contexto para las enseñanzas relacionadas con el sacerdocio que dio a la Sociedad de Socorro. José habló de establecer un reino de sacerdotes. Había usado términos similares un poco antes cuando habló de la relación de todos los santos con el templo. Dicho reino de sacerdotes iba a estar compuesto por hombres y mujeres que habían hecho convenios en el templo. En los últimos 2 años de su vida, José Smith presentó las ordenanzas y los convenios del templo a un pequeño grupo de hombres y mujeres. En mayo de 1842, él ofició las primeras investiduras del templo, ceremonia en la que los participantes hacían convenios sagrados y recibían instrucción con respecto al plan de salvación de Dios. José Smith comenzó sellando, o casando por la eternidad, a esposos y esposas. Y después proporcionó a las mujeres la ordenanza de la investidura a finales de septiembre de 1843. Enseñó a los hombres y las mujeres que al recibir las ordenanzas del templo, que culminan con la ordenanza del sellamiento, entraban en un orden del sacerdocio para el momento de su muerte. Había dado estas ordenanzas a varias docenas de hombres y mujeres, que se reunían con frecuencia para orar y participar en las ceremonias del templo mientras esperaban la finalización del templo de Nauvoo en diciembre de 1845. Las ordenanzas del templo eran ordenanzas del sacerdocio, pero éstas no conferían oficios eclesiásticos ni a los hombres ni a las mujeres. Dichas ordenanzas cumplían la promesa del Señor de que su pueblo, hombres y mujeres, serían investidos con poder de lo alto.
Ese poder del sacerdocio se manifestaba en la vida de las personas de muchas maneras y estaba disponible para los miembros adultos, independientemente de su estado civil. La investidura abría canales de revelación personal para mujeres y hombres. Confería una mayor medida de fe y conocimiento, y la ayuda del Espíritu del Señor, constituyendo el poder que fortaleció a los santos para las dificultades posteriores a las que se enfrentarían mientras viajaban 2100 kilómetros a través de desiertos inhóspitos y se establecían en el valle del lago Salado. Esto preparó a los santos de los últimos días así investidos a seguir adelante, armados con el poder de Dios, para llevar nuevas sumamente grandes y gloriosas, hasta los extremos de la tierra. De hecho, por medio de las ordenanzas del templo, el poder de la divinidad se manifestó en sus vidas. Durante el período de Naubu, los santos de los últimos días llegaron a entender que todas las personas son hijos de padres celestiales y que llegar a ser como ellos es el destino supremo de los hombres y las mujeres fieles. Revelación adicional acerca de la naturaleza y el propósito del matrimonio acompañó a esas enseñanzas. José Smith enseñó a sus compañeros que el matrimonio efectuado y solemnizado, o sellado, por la debida autoridad en los templos, duraría por todas las eternidades. Estas revelaciones y ordenanzas dieron una nueva comprensión de la relación de interdependencia que existe entre hombres y mujeres, tal como lo expresó el obispo Newell K. Whitney poco después de recibir su investidura. Sin la mujer, no se pueden restaurar todas las cosas en la tierra. Se necesita tanto hombres como mujeres para restaurar el sacerdocio. Mary Isabella Horne, miembro de la Sociedad de Socorro de Nauvoo, expresó más tarde su gozo de ser colaboradoras con nuestros hermanos en la edificación del reino de Dios, en todas las ordenanzas que se reciben en la casa del Señor, tanto por los vivos como por los muertos. Dijo: la mujer está al lado del hombre, demostrando que, en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. El poder del sacerdocio que se confirió en el templo de Nauvoo, y por extensión, en los templos de hoy en día, se prolonga más allá de esta vida, pues las ordenanzas del templo hacen posible la exaltación de los hijos de Dios. Las ordenanzas del templo, enseñó José Smith, crearían un eslabón conexivo entre los miembros de la familia humana. Una familia a la vez, extendiéndose hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Cuando un hombre y una mujer se sellan en el templo, entran juntos, por convenio, en un orden del sacerdocio. Si son fieles a sus convenios, reciben honra, inmortalidad y vida eterna, exaltación y gloria en todas las cosas, y una plenitud y continuación de las simientes por siempre jamás. Algunos no tienen la oportunidad de casarse en esta vida y muchos experimentan relaciones familiares que han sido dañadas. Debido a que Dios es justo, cada hijo e hija de Dios tendrá la oportunidad, bien sea en esta vida o en la siguiente, de aceptar el Evangelio y de recibir todas las bendiciones prometidas, incluso el matrimonio eterno. Dependiendo de su fidelidad, la mujer y el sacerdocio en la actualidad, en algunos aspectos, la relación que existe entre las mujeres santos de los últimos días y el sacerdocio ha permanecido notablemente constante desde la época de José Smith, tal como sucedía en los primeros días de la Iglesia. Los hombres son ordenados a los oficios del sacerdocio, mientras que se invita, tanto a mujeres como a hombres, a experimentar el poder y las bendiciones del sacerdocio en su vida. Hombres y mujeres siguen oficiando en las ordenanzas sagradas de los templos tal como lo hicieron en la época de José Smith. José Smith enseñó que los hombres y las mujeres pueden alcanzar el grado más alto de gloria celestial solamente si entran juntos en el orden del sacerdocio mediante la ordenanza del sellamiento en el templo. Ese conocimiento continúa con los santos de los últimos días en la actualidad. La autoridad del sacerdocio que ejercen las mujeres santos de los últimos días en el templo y en otros lugares, en gran medida sigue siendo desconocida para las personas que no son miembros de la Iglesia y, a veces, sus miembros la mal interpretan o la pasan por alto. Con frecuencia,
Los santos de los últimos días y otras personas equiparan erróneamente el sacerdocio con el oficio religioso y con los hombres que lo poseen, lo cual ensombrece el concepto más amplio de los santos de los últimos días sobre el sacerdocio. Desde los tiempos de José Smith, los profetas de la Iglesia, al ejercer las llaves del sacerdocio, han adaptado estructuras y programas en un mundo en el que las oportunidades educativas, políticas y económicas se han ampliado para muchas mujeres. Hoy en día, las mujeres santos de los últimos días dirigen 3 organizaciones dentro de la Iglesia: la Sociedad de Socorro, las Mujeres Jóvenes y la Primaria. Predican y oran en congregaciones. Ocupan numerosos puestos de liderazgo y de servicio. Participan en consejos del sacerdocio a nivel local y general. Y sirven en misiones formales de proselitismo por todo el mundo. De esta y otras maneras, las mujeres ejercen la autoridad del sacerdocio aun cuando no hayan sido ordenadas a ningún oficio del sacerdocio. Para prestar un servicio y desempeñar un liderazgo semejantes en muchas otras tradiciones religiosas, se requeriría la ordenación. El sacerdocio bendice la vida de los hijos de Dios de innumerables maneras. El sacerdocio define, concede poder, ennoblece y crea orden. En los llamamientos eclesiásticos, en las ordenanzas del templo, en las relaciones familiares y en el discreto ministerio individual. Las mujeres y los hombres santos de los últimos días actúan con el poder y la autoridad del sacerdocio. Esta interdependencia de los hombres y las mujeres al llevar a cabo la obra de Dios por medio de su poder es fundamental en el Evangelio de Jesucristo restaurado por medio del profeta José Smith. Anote sus impresiones a continuación. También se recomienda estudiar en el Manual General de Instrucciones de la Iglesia el apartado 3.6, titulado El sacerdocio y el hogar, el cual estudiaremos a continuación. 3.6. El sacerdocio y el hogar. Todos los miembros de la Iglesia que guarden sus convenios, mujeres, hombres y niños, son bendecidos con el poder del sacerdocio de Dios en sus hogares para fortalecerse a sí mismos y a sus familias. Ese poder ayudará a los miembros a efectuar la obra de Dios de salvación y exaltación en su vida personal y en sus familias. Los hombres que poseen el sacerdocio de Melquisedec pueden dar bendiciones del sacerdocio a los miembros de la familia para que reciban guía, sanación y consuelo. Cuando sea necesario, los miembros de la Iglesia también pueden procurar esas bendiciones a través de otros parientes que sean miembros, de los hermanos ministrantes o de los líderes locales de la Iglesia. Para obtener más información sobre las bendiciones del sacerdocio, véanse los apartados 18.13 y 18.14. Como subtítulo: el sacerdocio se obtiene con un juramento y un convenio. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 84, los versículos del 31 al 44, los cuales se leerán a continuación. De manera que, como dije concerniente a los hijos de Moisés, porque los hijos de Moisés y también los hijos de Aarón ofrecerán una ofrenda y un sacrificio aceptables en la casa del Señor, la cual se le edificará en esta generación, en el lugar consagrado como he indicado. Y los hijos de Moisés y de Aarón, cuyos hijos sois vosotros, serán llenos de la gloria del Señor sobre el monte de Sión en la casa del Señor, y también muchos que he llamado y enviado para edificar mi iglesia. Porque quienes son fieles hasta obtener estos 2 sacerdocios, de los cuales he hablado, y magnifican su llamamiento, son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. Llegan a ser los hijos de Moisés y de Aarón, y la descendencia de Abraham, y la iglesia y reino, y los elegidos de Dios. Y también todos los que reciben este sacerdocio, a mí me reciben, dice el Señor, porque el que recibe a mis siervos,
me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre. Por tanto, todo lo que mi Padre tiene, les será dado. Y esto va de acuerdo con el juramento y el convenio que corresponden a este sacerdocio. Así que todos los que reciben el sacerdocio, reciben este juramento y convenio de mi Padre, que Él no puede quebrantar, ni tampoco puede ser traspasado. Pero el que violare este convenio, después de haberlo recibido, y lo abandonare totalmente, no recibirá perdón de los pecados en este mundo ni en el venidero. Y ay de todos aquellos que no obtengan este sacerdocio que habéis recibido, el cual ahora confirmo por mi propia voz desde los cielos sobre vosotros que estáis presentes este día. Y aún os he encomendado a las huestes celestiales y a mis ángeles. Y ahora os doy el mandamiento de tener cuidado en cuanto a vosotros mismos, de estar diligentemente atentos a las palabras de vida eterna. Porque viviréis de toda palabra que sale de la boca de Dios. El juramento y el convenio del sacerdocio se aplican especialmente a los hijos del Padre Celestial que son ordenados a un oficio del sacerdocio. Sin embargo, muchas de las bendiciones prometidas en esos versículos están disponibles para todos los hijos de Dios. Medite a continuación. ¿Cuáles son esas promesas declaradas en este juramento y convenio del sacerdocio? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué nos pide Dios que hagamos para recibir esas promesas y bendiciones? Medite brevemente. El elder Paul B. Piper, de los 70, enseñó lo siguiente. Es interesante que en el juramento y el convenio del sacerdocio, el Señor utilice los verbos obtener y recibir. No utiliza el verbo ordenar. En el templo es donde el hombre y la mujer, juntos, obtienen y reciben las bendiciones y el poder del sacerdocio arónico, como del de Melquisedec. Este es un fragmento del mensaje, las realidades reveladas de la vida terrenal. Un artículo disponible en la Leona de enero de 2016. A continuación, se recomienda realizar el siguiente ejercicio. Se le pide que vuelva a estudiar los versículos que se leyeron en este bloque de lectura, concerniente al juramento y convenio del sacerdocio. Y durante su lectura o estudio, se le pide reflexionar sobre lo que podrían significar las palabras obtener y recibir el sacerdocio. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 84, los versículos del 31 al 44, que dicen lo siguiente. De manera que, como dije concerniente a los hijos de Moisés, porque los hijos de Moisés y también los hijos de Aarón ofrecerán una ofrenda y un sacrificio aceptables en la casa del Señor, la cual se le edificará en esta generación, en el lugar consagrado como he indicado. Y los hijos de Moisés y de Aarón, cuyos hijos sois vosotros, serán llenos de la gloria del Señor sobre el monte de Sión en la casa del Señor, y también muchos que he llamado y enviado para edificar mi iglesia. Porque quienes son fieles hasta obtener estos dos sacerdocios, de los cuales he hablado, y magnifican su llamamiento, son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. Llegan a ser los hijos de Moisés y de Aarón, y la descendencia de Abraham, y la iglesia y reino, y los elegidos de Dios. Y también todos los que reciben este sacerdocio, a mí me reciben, dice el Señor, porque el que recibe a mis siervos, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Y el que recibe a mi Padre,
recibe el reino de mi Padre. Por tanto, todo lo que mi Padre tiene les será dado. Y esto va de acuerdo con el juramento y el convenio que corresponden a este sacerdocio. Así que todos los que reciben el sacerdocio reciben este juramento y convenio de mi Padre, que Él no puede quebrantar ni tampoco puede ser traspasado. Pero el que violare este convenio después de haberlo recibido y lo abandonare totalmente, no recibirá perdón de los pecados en este mundo ni en el venidero. Y ay de todos aquellos que no obtengan este sacerdocio que habéis recibido, el cual ahora confirmo por mi propia voz desde los cielos sobre vosotros que estáis presentes este día. Y aún os he encomendado a las huestes celestiales y a mis ángeles. Y ahora os doy el mandamiento de tener cuidado en cuanto a vosotros mismos, de estar diligentemente atentos a las palabras de vida eterna. Porque viviréis de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora medite a continuación. ¿Qué podría significar las palabras obtener y recibir el sacerdocio? Medite brevemente. Ahora medite. ¿En qué se diferencia eso de ser ordenado a un oficio del sacerdocio? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué más le invita el Señor a recibir en esos versículos? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo está haciendo usted para recibirlo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué encuentra usted en este bloque de lectura que le inspire a ser más fiel en cuanto a recibir al Salvador, a su Padre, a sus siervos y al poder de su sacerdocio? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 121, los versículos del 36 al 46, que dicen lo siguiente. Que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo, y que éstos no pueden ser gobernados ni manejados sino conforme a los principios de la rectitud. Es cierto que se nos pueden conferir, pero cuando intentamos encubrir nuestros pecados, o satisfacer nuestro orgullo, nuestra vana ambición, o ejercer mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres en cualquier grado de injusticia, he aquí, los cielos se retiran, el Espíritu del Señor es ofendido, y cuando se aparta, se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre. He aquí, antes que se dé cuenta, queda abandonado a sí mismo para dar coces contra el aguijón, para perseguir a los santos y combatir contra Dios. Hemos aprendido, por tristes experiencias, que la naturaleza y disposición de casi todos los hombres, en cuanto reciben un poco de autoridad, como ellos suponen, es comenzar inmediatamente a ejercer injusto dominio. Por tanto, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud del sacerdocio, sino por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero, por bondad y por conocimiento puro, lo cual engrandecerá en gran manera el alma sin hipocresía y sin malicia, reprendiendo en el momento oportuno con severidad,
cuando lo induzca el Espíritu Santo, y entonces demostrando mayor amor hacia el que has reprendido, no sea que te consideres su enemigo, para que sepa que tu fidelidad es más fuerte que los lazos de la muerte. Deja también que tus entrañas se llenen de caridad para con todos los hombres, y para con los de la familia de la fe, y deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces, tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios, y la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del cielo. El Espíritu Santo será tu compañero constante y tu cetro, un cetro inmutable de justicia y de verdad. Y tu dominio será un dominio eterno y sin ser compelido fluirá hacia ti para siempre jamás. Como subtítulo: Vivir según la palabra de Dios trae luz y verdad a mi vida. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 84, los versículos del 43 al 61, que dicen lo siguiente: Y ahora os doy el mandamiento de tener cuidado en cuanto a vosotros mismos, de estar diligentemente atentos a las palabras de vida eterna, porque viviréis de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque la palabra del Señor es verdad, y lo que es verdad es luz, y lo que es luz es espíritu, a saber, el Espíritu de Jesucristo. Y el Espíritu da luz a todo hombre que viene al mundo, y el Espíritu ilumina a todo hombre en el mundo que escucha la voz del Espíritu. Y todo aquel que escucha la voz del Espíritu viene a Dios, sí, el Padre. Y el Padre le enseña concerniente al convenio que Él ha renovado y confirmado sobre vosotros, el cual os es confirmado por vuestro bien, y no solo por el bien de vosotros, sino del mundo entero. Y todo el mundo yace en el pecado, y gime bajo la obscuridad y la servidumbre del pecado. Y por esto sabréis que están bajo la servidumbre del pecado, porque no vienen a mí. Porque quien no viene a mí está bajo la servidumbre del pecado, y el que no recibe mi voz no conoce mi voz, y no es mío. Y de esta manera podréis discernir a los justos de los inicuos, y saber que el mundo entero gime bajo el pecado y la oscuridad ahora mismo. Y en ocasiones pasadas vuestras mentes se han ofuscado a causa de la incredulidad, y por haber tratado ligeramente las cosas que habéis recibido. Y esta incredulidad y vanidad han traído la condenación sobre toda la iglesia. Y esta condenación pesa sobre los hijos de Sión, sí, todos ellos. Y permanecerán bajo esta condenación, hasta que se arrepientan y recuerden el nuevo convenio, a saber, el libro de Mormón y los mandamientos anteriores que les he dado, no solo de hablar, sino de obrar de acuerdo con lo que he escrito, a fin de que den frutos dignos para el reino de su Padre. De lo contrario, queda por derramarse un azote y juicio sobre los hijos de Sión. Porque ¿han de contaminar los hijos del reino mi tierra santa? De cierto os digo que no. En verdad os digo a vosotros que ahora escucháis mis palabras, que son mi voz. Benditos sois si recibís estas cosas, porque yo os perdonaré vuestros pecados con este mandamiento, que os conservéis firmes en vuestras mentes en solemnidad y en el espíritu de oración, en dar testimonio a todo el mundo de las cosas que os son comunicadas. Ahora medite a continuación. ¿Qué verdades se encuentra en estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura que le ayuden a entender por qué necesita usted estudiar la palabra de Dios regularmente? Medite brevemente. Fíjese de manera particular en el contraste entre la luz y la oscuridad en estos versículos que leímos hace unos momentos.
Medite a continuación. ¿De qué manera el estar diligentemente atento a las palabras de vida eterna ha traído luz, verdad y el Espíritu de Jesucristo a su vida? Medite brevemente. Ahora leeremos en 2 Nefi, en el capítulo 32, el versículo 3, donde se menciona: Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. Por tanto, os dije, deleitaos en las palabras de Cristo, porque he aquí, las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Como subtítulo: El Señor estará conmigo cuando esté a su servicio. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 84, los versículos del 62 al 91. A medida que usted lea estos versículos, usted podría señalar maneras en las que el Señor dijo que sostendría a sus siervos. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, en la sección 84, los versículos del 62 al 91, que dicen lo siguiente: Id pues por todo el mundo, y a cualquier lugar a donde no podáis ir, enviad, para que de vosotros salga el testimonio a todo el mundo y a toda criatura. Y como dije a mis apóstoles, así os digo a vosotros, porque sois mis apóstoles, sí, sumos sacerdotes de Dios. Vosotros sois los que mi Padre me ha dado, sois mis amigos. Por tanto, así como dije a mis apóstoles, de nuevo os digo que toda alma que crea en vuestras palabras y se bautice en el agua para la remisión de los pecados, recibirá el Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre harán muchas obras maravillosas. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sanarán a los enfermos. En mi nombre abrirán los ojos de los ciegos y destaparán los oídos de los sordos. Y la lengua del mudo hablará. Y si alguien les administra veneno, no los dañará. Y la ponzoña de la serpiente no tendrá poder para hacerles daño. Pero un mandamiento les doy, que no se jacten de estas cosas, ni hablen de ellas ante el mundo, porque os son dadas para vuestro provecho y para salvación. En verdad os digo, que aquellos que no crean en vuestras palabras, ni se bauticen en el agua en mi nombre para la remisión de sus pecados, a fin de recibir el Espíritu Santo, serán condenados, y no entrarán en el reino de mi Padre, donde mi Padre y yo estamos. Y esta revelación y mandamiento dado a vosotros está en vigor desde esta misma hora en todo el mundo. Y el Evangelio es para todos los que no lo han recibido. Pero de cierto os digo a todos aquellos a quienes se ha dado el reino, es preciso que de vosotros les sea predicado a ellos, para que se arrepientan de sus obras inicuas anteriores, porque merecen ser reprochados por motivo de sus corazones malos de incredulidad, así como vuestros hermanos en Sión, por su rebelión contra vosotros en el tiempo en que os envié. Y además os digo, mis amigos, porque desde ahora os llamaré mis amigos, conviene que os dé este mandamiento, para que lleguéis a ser como mis amigos en los días en que viajaba con ellos, para predicar el Evangelio con mi poder. Porque no les permití llevar bolsa, ni alforja, ni tampoco 2 prendas de vestir. He aquí, os envío para probar al mundo, y el obrero es digno de su salario. Y ningún hombre que salga y predique este evangelio del reino, sin dejar de continuar fiel en todas las cosas, sentirá fatigada o entenebrecida su mente, ni su cuerpo, miembros ni coyunturas, ni un cabello de su cabeza caerá a tierra inadvertido, y no padecerá hambre ni sed. Por tanto,
No os afanéis por el día de mañana, por lo que habéis de comer o beber, ni con qué os habéis de vestir. Pues considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, y los reinos del mundo con toda su gloria no se visten como ninguno de ellos. Porque vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así que dejad que el día de mañana se haga cargo de su propio afán. Ni os preocupéis tampoco de antemano por lo que habéis de decir, mas atesorad constantemente en vuestras mentes las palabras de vida, y os será dado en la hora precisa la porción que le será medida a cada hombre. De modo que ninguno de vosotros, porque este mandamiento es para todos los fieles de la Iglesia que son llamados de Dios al ministerio, lleve desde esta hora bolsa ni alforja al salir a proclamar este evangelio del reino. He aquí, os envío para reprobar al mundo por todos sus hechos inicuos, y para enseñarle acerca de un juicio que ha de venir. Y quienes os reciban, allí estaré yo también. Porque iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón, y mis ángeles alrededor de vosotros, para sosteneros. El que os reciba, a mí me recibe, y os alimentará y os vestirá, y os dará dinero. Y el que os alimente, u os proporcione vestido o dinero, de ningún modo perderá su galardón. Y el que no haga estas cosas, no es mi discípulo. En esto conoceréis a mis discípulos. Ahora medite. ¿De qué maneras en estos versículos el Señor dijo que sostendría a sus siervos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo podría aplicarse esas promesas a la obra que Él le ha pedido a usted que haga? Medite brevemente. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 84, el versículo 88, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente: y quienes os reciban, allí estaré yo también, porque iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón, y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. Medite a continuación. ¿En qué forma se han cumplido las promesas de este versículo en la vida de usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: todos pueden contribuir a la obra de Dios. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 84, los versículos del 106 al 110, los cuales se leerán a continuación. Y si de entre vosotros uno es fuerte en el espíritu, lleve consigo al que es débil, a fin de que sea edificado con toda mansedumbre, para que se haga fuerte también. Llevad pues con vosotros a los que son ordenados con el sacerdocio menor, y enviadlos delante de vosotros para fijar citas, preparar la vía y cumplir con los compromisos que vosotros mismos no podáis cumplir. He aquí, así fue como mis apóstoles me edificaron mi iglesia en los días antiguos. Por tanto, ocupe cada hombre su propio oficio y trabaje en su propio llamamiento, y no diga la cabeza a los pies que no tiene necesidad de ellos, porque sin los pies, ¿cómo podrá sostenerse el cuerpo? También el cuerpo tiene necesidad de cada miembro, para que todos se edifiquen juntamente, para que el sistema se conserve perfecto. Ahora medite. ¿Qué aprende usted de estos versículos
sobre la forma en que el Señor lleva a cabo su obra. Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué consejos y bendiciones encuentra usted en estos versículos? Medite brevemente. Para finalizar, medite en lo siguiente. ¿Cómo ha sido usted edificado con toda mansedumbre gracias a que ha servido con alguien que era fuerte en el espíritu, incluidos las personas de su familia? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2025 para el hogar y la iglesia. Capítulo 31. Doctrina y Convenios. Sección 84. Lección asignada del 28 de julio al 3 de agosto de 2025. Titulado El poder de la divinidad.